Hola, hoy voy a hacer una demostración de un refugio atípico, pero bastante versátil en muchos sentidos. Te voy a enseñar todo sobre una yurta mongola. Si quieres saber todo sobre este tipo de alojamiento que sirve para prácticamente cualquier tipo de condición y clima, quédate conmigo y te lo enseño. En realidad, ahora mismo no hablamos de un refugio improvisado, sino de un refugio utilizado por los nómadas de las estepas de Mongolia en el Asia Central y que en algunos casos está siendo utilizado en Occidente como oferta turística de lo que se conoce como glamping, y en algunos casos se está utilizando como solución habitacional en lugares donde la vivienda tiene costes prácticamente prohibitivos para la mayoría de las personas. Hay gente que está viendo esta vivienda nómada como alternativa de vivienda habitual. Sin embargo, tiene una serie de características, entre ellas que es desmontable y que es el motivo por el que voy a hablar de ella en un vídeo muy concreto sobre este tipo de vivienda. Vamos a ello. Se trata de una vivienda utilizada por los nómadas desde hace milenios y que se ha convertido en un artículo, digamos, de moda. A nivel turístico, en alojamientos rurales se está ofreciendo este tipo de viviendas como habitación. Sin embargo, en ocasiones hay gente que está utilizando estas viviendas nómadas como alternativa habitacional. Y ahora les voy a enseñar, junto con mi hija Claudia, una de ellas desde el exterior y el interior. Como pueden ver, aquí hay una cubierta tradicional que es la que impermeabiliza la vivienda y la mantiene aceptablemente confortable a nivel térmico por dentro, tanto en verano como en invierno. Tradicionalmente se utilizaba diversos tipos de fieltros y pieles de animales, y actualmente se utiliza otro tipo de materiales más modernos. Disponen normalmente de una puerta de entrada como la que pueden ver, profusamente decorada al estilo tradicional mongol, como es este caso, pero no se queda solamente en ello, sino que tiene un sistema de doble puerta que ahora vamos a entrar para que lo puedan ver. Lo normal, para que vean lo confortable que es, me he traído a mi hija Claudia. Y que tengo a mi bebé linda. Y que además sirve para demostrar el increíble nivel de confort que puede llegar a tener y que les voy a enseñar ahora. La vivienda tradicional mongola dispone de una doble puerta, ventana. Sí, espérate, hija, que les estoy enseñando cómo funciona esta vivienda. Una especie de puerta, ventana, que sirve para aislar y dejar penetrar la luz durante el día, o bien, como es este el caso, vamos a enseñárselos por fuera. No te vayas a asustar que ahora abro, ¿vale? Se puede cerrar herméticamente por dentro, de esta manera. Sin embargo, no es lo único que se puede hacer en este caso. Ahora vamos a enseñarles el interior de la vivienda. Bien, ya la tenemos perfectamente cerrada y estamos de suerte porque esta concretamente tiene el decorado tradicional que se puede ver en los armazones de el techo y las paredes en general. Como ven, las pinturas, las decoraciones son un estilo de arte típico de las zonas mongolas y tartáricas en general, que es de donde proviene este tipo de vivienda nómada que estamos enseñando ahora mismo. Después tiene esta especie de celosías que son las que forman las paredes y que originalmente se ataban con cerdas de caballos, con las crines de los caballos, con las que se formaban cuerdas
bastante resistentes y que eran las que realizaban la unión. Hoy en día, como puedes ver, se hace de manera más moderna con tornillos y aquí se puede ver el material aislante, el aislamiento térmico, que es el que da el confort general a la vivienda y te permite permanecer dentro de ella tanto en verano como en invierno. Sin embargo, también es destacable el interior. Estamos hablando de una yurta en la que caben 4 personas, inclusive, como puedes ver, con parte de sus pertenencias. Mi hija es la mayor evidencia de que este tipo de vivienda es perfectamente aceptable y una niña como ella puede estar con total seguridad y confort aquí dentro. Y puedes llegar a disfrutar pues de parte del confort moderno, o si lo prefieres, hacerlo de una manera mucho más tradicional. Aquí tenemos ya establecido nuestro cuartel de trabajo para los siguientes videos y en general esto es la principal demostración que estoy haciendo de lo que es una yurta mongola. Sin embargo, debo decir que existen yurtas mucho más grandes que estas, incluso que son utilizadas como restaurantes en las zonas de las estepas del Asia Central. Pero bueno, creo que esto ilustra bastante bien los tipos de vivienda montable y desmontable que existen, y el ejemplo que estamos viendo ahora mismo pues me pareció bastante interesante para demostrar incluso como arquitectura sostenible y que, repito, está siendo utilizado como alternativa habitacional en determinados lugares y países ante los altos costes prohibitivos de la vivienda en algunos de ellos. Y esto ha sido todo sobre la yurta mongola. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, dame un like, Suscríbete y dale un buen like. ¡Ah!